Tomen asiento, por favor. Hay otras personas u otros estudiosos que determinan o afirman que esta escritura o este salmo es mesiánico. Cuando hablamos acerca de estas palabras mesiánico, lo que deberíamos de llegar a entender es que está hablando acerca de el Mesías. Y hay 3 renglones allí implícitos en este salmo. En Samuel, perdón, no en el Salmo, sino en 2 de Samuel 23, hay 3 renglones implícitos ahí que podrían llegar a determinar realmente que esta escritura es mesiánica. Por ejemplo, fíjese, voy a volver a 2 de Samuel. Y yo no sé por qué, pero voy a volver a 2 de Samuel para poder explicar lo que estoy hablándole acerca de que esta escritura podría llegar a ser una escritura mesiánica, en el sentido de poder estar hablando acerca de el Mesías. ¿Por qué razón? Mire los 3 renglones. Dijo aquel varón, el que fue levantado en alto. Eso le da a usted una noción de quién se podría estar hablando, de quién fue levantado en alto. ¿Quién fue levantado en alto? Cristo Jesús. Ahora, podríamos estar hablando de David, de su humilde condición al ser pastor de ovejas y ser levantado a la condición de ¿qué? De rey. Amén. De pastor de ovejas a la condición de rey. Podría estar entonces mencionando esta condición y esta posición. Segundo renglón, el ungido del Dios de Jacob. Podría muy bien estarse refiriendo a esa descendencia, refiriéndose a Cristo Jesús. Tercer renglón, el dulce cantor de Israel. Es el versículo 2, dice el versículo 2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Eso significa que David habló, tal vez no teniendo una conciencia o tal vez no teniendo una base, pero simple y sencillamente dice, el Espíritu de Dios habló, ha hablado por mí. Y entonces, refiriéndose a los 3 versículos anteriores, podríamos entonces determinar que esto podría ser una escritura mesiánica, pero bien aplicada a la misma vida del rey Saúl, del rey David. Yo no sé, va que ya los bajé, ¿verdad? Porque yo les quería explicar esto, pero bueno. El siervo David pasó muchas dificultades. Vaya al Salmo 142, por favor, hoy sí. Salmos 142, voy a terminar que se terminen de acomodar las personas. Que Dios le bendiga, bienvenidos, ¿verdad? Dios le bendiga, muy bienvenido. Siempre que miro a un hombre pelo blanco y con una buena Biblia, ahí hay experiencia, ¿verdad? ¿Sí? Es excelente. Bien, quiero que vaya al Salmo 142, por favor. Salmo 142. Ahora fíjese la angustia del rey David, o de David ahí. Con mi voz clamaré a Jehová. Mire, este mensaje del Salmo 142 es una exquisitez para poderla predicar expositivamente. Hoy no voy a predicar de esa manera. Hoy voy a desarrollar un tema saltando como cabrita de un lado a otro en la palabra del Señor. Mas sin embargo, el desarrollo expositivo del Salmo 142, el día en que se dé, va a enriquecer nuestra vida, como cada palabra que leemos en la bendita palabra de nuestro Señor enriquece nuestras vidas. Mas sin embargo, solamente para referencia, vamos a leer el Salmo 142. ¿Le parece? Dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia, delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste. Mire, ahí hay una gran verdad. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, dice, tú conociste ¿qué? Mi senda. ¿Sabe lo que está diciendo? Mira, te voy a reorientar, te voy a poner una vez más en el rumbo. Cuando me desvanecía, cuando ya no voy a predicar de eso, mejor no me meto ahí. Sigamos mejor.
En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. ¿Cuántas veces estamos en la cárcel y no propiamente tras rejas, sino que esa cárcel es espiritual, es moral muchas veces, es pecado? El salmista dice, saca mi alma, ¿de dónde? De la cárcel. ¿Para qué? Para que alabe tu nombre. Cuánta opresión el pecado hace al corazón del ser humano. Cuánta opresión hace el pecado a la vida espiritual de un creyente ferviente. Cuántos creyentes han decaído en su amor. Cuántos creyentes han decaído en su dedicación a Dios. ¿Cuántos creyentes ahora mismo en el suelo abatidos a consecuencia de qué? De su propia cárcel, el pecado. Increíble, increíble. Me rodearon los justos, me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. ¿Sabe que este salmo no se sabe si David había entrado a la cueva de Adulán o si había entrado a una cueva en un lugar llamado Engadi? Pero los teólogos no pueden tener referencia. Mas sin embargo, tanto en Adulán como en Engadi sucedieron dos eventos totalmente diferentes, pero donde dentro de una cueva. ¿Cuántas personas, y voy a decirlo así, se encuevan? ¿Cuántas personas como el avestruz? Sí, el avestruz es el que mete, o es avestruz. ¿Avestruz? Bueno, es que en mi país no decir avestruz, ¿verdad? Solamente decir avestruz, ¿verdad? Pero es avestruz, ¿verdad? ¿Tú entenderme a mí? Yeah. Sigamos predicando entonces. Bien, la avestruz mete su cabeza para esconder o para creer que está oculta. ¿Cuántas personas nos encuevamos? Y valga la redundancia esta palabra, ¿verdad? Que se escucha como vulgar, encuevamos. Pero es cuando nos introducimos a una cueva, no literalmente, sino emocionalmente, sentimentalmente. Nos metemos a una cueva. David no se sabe si estaba en la cueva de Adulán o estaba en Engadi, pero en ambos lados, en Adulán y en Engadi, sucedieron acciones totalmente diferentes. Una cueva es un lugar de sinónimo de ¿qué cree? De desánimo, de temor, de angustia. Una persona se mete en una cueva porque tiene temor. Amén. ¿Qué hizo Elías? Estaba encuevado y escuchaba. Elías escuchaba algo que sonaba, pero él estaba ¿cómo? Él estaba atemorizado. Él estaba allí encuevado. Ahora, ¿qué hizo David? Se encuevó. ¿Por qué razón? Porque también estaba pasando una situación una situación mayor, totalmente contraria a su condición, a su posición y a sus sentimientos y a sus emociones. Ay, hermano, muchas veces nosotros nos encuevamos en nuestra condición y nos metemos allí porque estamos en temor, estamos en angustia, y lo que suena más y sabe más es a desánimo. Quiero que mire cuando David cayó en Adulán.
Vaya a Primera de Samuel, capítulo 22, versículo 1, 2. Este es un buen mensaje, se lo puedo garantizar. Es de esos mensajes que usted quiere que a la media hora termine, pero el pastor necesita hora y media. Y entonces aquí es donde su fe es probada. Amén. ¿Tiene usted fe? Porque yo sí la tengo. Y yo puedo terminar en 1 hora y media. Ahora su fe le va a dictar si tiene fe para media hora. Primera de Samuel, sigamos. No, deje de jugar, pastor, por favor. Acuérdese que todo lo que diga se verá en su contra. ¿Verdad, hermano? Porque se ve en YouTube, en mi contra. A veces estoy viendo los mensajes, digo yo, qué payaso ese pastor. Es un payaso completo. Yo no sé cómo le permiten predicar a ese hombre. ¿No? Y también me uno a ustedes cuando está fuerte. Qué grosero ese pastor. Es un malcriado ese pastor. También me uno a ustedes, ¿verdad? Vamos a 1 Samuel capítulo 22, versículo 1 y 2. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Ahora, ¿qué le puede parecer esto? ¿Qué le indica esto? ¿Cuántas veces nosotros alamos a las personas a nuestra condición de desánimo? ¿Qué cree que estaba haciendo David allí? ¿Qué cree que le estaba sucediendo allí a David? Estaba en una condición totalmente contraria a la normal de una persona. Vuelva a la lectura. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Se metió en una cueva, huyendo. Y cuando sus hermanos y toda la casa de sus padres lo supieron, vinieron allí a él. ¿Y qué hicieron? Se juntaron con él. Todos que los afligidos y todos los que estaban que endeudados y todos los que se hallaban en qué, en amargura de espíritu, y fue hecho qué, jefe de ellos. Qué pedazo de grupo, ¿verdad? A ver, ¿cuántos están animados? No, ustedes no. Estoy en la cueva de Adulán. Estoy con David. Y estoy con ese grupo de desanimados. Ahí hay angustiados, endeudados, empobrecidos, entristecidos, desdechados, abandonados, ignorados. Hay de todo ahí. Pero es sorprendente. Alguien dijo por ahí, es bastante difícil formar un ejército de buenos hombres, pero se requiere de un gran líder para moldear juntos a la clase de hombres que siguieron a David. Vuelvo a leerles quiénes estaban con David. Y se juntaron con él todos que afligidos. ¿Qué es un afligido? Y todos los que estaban endeudados. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Queridos hermanos, 400 hombres. ¿Sí? 400 hombres. Quiero que vaya por favor a 2 de Samuel capítulo 23. 2 de Samuel capítulo 23. Se necesita de un gran líder para moldear a la clase de hombres que se unieron a David. ¿Sabe en qué se constituyeron estos 400 hombres? En la fuerza militar de David. ¿Y sabe cómo son conocidos en la bendita palabra estos 400 hombres? ¿Cómo, hermano? Eso. ¿Saben qué se constituyó este grupo de afligidos, endeudados, angustiados y desanimados? Se convirtieron en los valientes de David. Mire el capítulo 23, el versículo 8 de 2 de Samuel. Estos son los nombres. Y mire, no lo voy a leer, solamente mire el título si usted está usando una Reina Valera 1960. ¿Cómo dice? Los valientes de David. Esta fue una acción que le pasó a David. Lo convirtieron en jefe de lo peor y los constituyó en lo mejor de lo mejor. Increíble.
cómo Dios puede trabajar en las personas. Segundo ejemplo o segunda acción que podría marcar el Salmo 142. Primero, dijimos que David podría haber estado en la cueva de Adulán, pero también se puede llegar a asumir que él estaba en la cueva de Engadi. Ahora, ¿qué sucedió en ese sector? Vamos a la Biblia. Primera de Samuel, capítulo 24. Mire, y esto es todo intro. Realmente es la introducción. Así que no vaya a pensar que ya voy a terminar, porque hasta ahora puse la fridera. Primera de Samuel, capítulo 24, versículo del 1 al 7. Aquí está la segunda acción que podríamos llegar a determinar del Salmo 142, que David está en Engadi o estaba allí en Adulán. Pero mire lo que sucede. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí, David está en el desierto de Engadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres, ¿para cuántos? 1 o 400, porque ahí estaban metidos todos ellos. ¿Sí? 3,000 hombres escogidos de todo Israel fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de todos los peñascos de las cabras monteses. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una ¿qué? Cueva. ¿Entró quién ahí? Saúl. En ella para cubrir sus pies. Le he enseñado qué significa eso, ¿verdad? ¿O no? Para los que lo han olvidado, cubrir sus pies era para hacer, ya, casi lo hago literalmente, era para hacer sus necesidades. Entró a una cueva para hacer su necesidad. Y cuando habla cubrir los pies, a lo mejor es que se agachaba. Y usted sabe lo que, no me pida que sea tan explicativo, ¿verdad? Sí se puede decir. Sí, así es, ¿verdad? O sea, es que me lo dicen como rezo de Ave María, ¿verdad? ¿Tan qué? Explícito es la palabra. Gracias por ayudar a mi ignorancia. Entonces, vino este hombre, fíjese, ahí a buscar cómo hacer su necesidad. Y David y sus hombres estaban ¿dónde? Sentados ¿en dónde? En el interior de la cueva. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entregó a tu enemigo en tu mano y harás con él como te pareciere. Buena oportunidad tenía David para volarle la cabeza a Saúl. Buena oportunidad. Está descuidado. Nadie va a entrar con Saúl. Sus pajes de arma están afuera. Sus hombres de guerra están afuera. Él entra solo a hacer su necesidad. Allí está David. Él lo está viendo. Los hombres lo están viendo. Y en silencio: David, mira, aquí está la oportunidad que Dios te ha dado. Vamos, aprovechala. Dale. Y David se para. Y esto es sorprendente, porque en una cueva no solamente vamos a experimentar desánimo, sino que también dentro de una cueva podemos afirmar el corazón y podemos dar gloria a Dios. Mire los siguientes versículos. ¿Qué hace David? David se para, dice el versículo. Entonces, y harás con él, y se levantó David y calladamente cortó ¿qué? La orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó. ¿Qué es turbar? No tener paz. ¿Qué hice? Y mire lo que dice David. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde. Aquí es donde digo yo que este hombre afirmó su corazón. Y esto me hace a mí, me pega fuerte. Realmente me da muy duro. A mí me da muy duro. Porque para mí el rey David es un ejemplo de vida. Pecador y todo, pero es un ejemplo de vida.
Y mire lo que dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Que me valga que yo vaya a tocar al que es ungido por Dios. David, es la oportunidad, dególlalo, mátalo, dale algo, haz algo y se acaba. No, ¿cómo voy a tocar al ungido de Jehová? ¿Sabe cómo salió ese hombre de ahí? Su corazón. Y sabe cómo yo no puedo pensar como Dios, pero puedo llegar a imaginar que si yo fuera una autoridad sobre David, diría: qué ejemplo, mi hijo, qué ejemplo. Por eso es que David fue levantado de la nada a ser muy grande, porque eso es lo que hace Dios. Dios exalta al humilde y humilla al soberbio. Increíble ejemplo. Bueno, esto solo era la introducción. Vamos al tema de esta noche. ¿Sí? Amados, ¿qué es el desánimo? Vea que ya los desanimé diciéndoles que solo era la introducción. Entonces, como ya los tengo ahí en el campo, hablemos del desánimo. ¿Le parece? ¿Qué es el desánimo? Es un sentido de infelicidad que surge de la pérdida de la confianza en sus propias habilidades o en la confiabilidad de un Dios poderoso, o también perder el sentido de confianza en el poder del evangelio. El desánimo puede ocurrir en una vida cristiana, especialmente cuando hay resistencia al evangelio o en momentos de fracaso personal. ¿Quién no ha experimentado el desánimo? Salmo 142, vemos a un hombre encuevado, vemos a un hombre gimiendo, vemos a un hombre clamando: tu misericordia, Señor, ayúdame. Escucha mi voz. ¿Cuántos no hemos estado en desánimo? ¿Sabe que le puedo leer de varios ejemplos bíblicos de hombres bíblicos que mostraron desánimo? Y escúcheme, se va a sorprender, porque le vamos a hablar con la Biblia de hombres que fueron figura, íconos aquí. La mayoría de esos hombres están incluidos en un capítulo, el capítulo 11 del libro de Hebreos. Y el título de ese capítulo se conoce como, ¿cómo se conoce? ¿Perdón? Héroes de la fe. Hablamos con el primero, Moisés. Números. Vaya al libro de Números. Hablaremos de hombres de la fe y veremos cómo estos hombres de la fe fracasaron en dicha fe. Números capítulo 11, versículos 10 al 15. ¿Lo tiene? ¿Lo tiene ya? Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Estaba yo allí sentado y yo le iba a preguntar a mi esposa cómo era una tarde en el campamento de Moisés. Pastor, ¿cómo gasta neuronas usted en eso, verdad? No, ¿cómo era una tarde en el campamento de Moisés? Ya bajando el sol. ¿Cómo sería? ¿Estaría jugando en el internet? ¿Estaría chateando por su WhatsApp? ¿Estaría mensajeando? ¿O estaría visitando Facebook? ¿O viendo uno de los mensajes en nuestras redes? ¿Qué estaría haciendo? Ahora, ¿quién era Moisés? Manso, un hombre escogido por Dios, seleccionado por Dios. Siento que no voy a terminar este mensaje realmente.
ungido por Dios. ¿Conoce usted todo de Moisés? ¿Sabe acerca de Moisés? No, sí, pastor, dividió el mar. Claro, eso lo sabe. Eso es algo que no podemos omitir. Es algo que lo leemos y nos sorprende. A tal grado que solamente eso hace. Como Hollywood nos sorprende con cualquier cosa, deberíamos de valorar la bendita palabra de Dios. Y podríamos llegar a estimar entonces que cada milagro que está implícito en esta bendita palabra de Dios es algo que debería hacer que cada creyente que cree en este Dios alabe su nombre. Porque no es un Dios muerto, es un Dios vivo y es un Dios verdadero. Es un Dios que todo lo puede. Es un Dios que nos conoce. Mire Moisés, capítulo 11. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la entrada de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. Yo no sé, yo no soy Dios, pero me imagino que es muy desesperante tener una gotera continua en la casa llamada mujer, ¿verdad? Esta gotera continua llamada mujer, diciéndole, mira, no tenemos. ¿Qué provoca una mujer que continuamente está mencionando lo que no tenemos? Hombres, bueno, se lo diré, ¿provoca qué? Cólera, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya lo he experimentado? Ajá, ¿y por qué está diciendo sí? ¿Ah? No, sí, es fácil decir, sí, pastor, sí, ¿verdad? Y la doña le pone el brazo, no, pastor, no, ya no, ¿verdad? ¿Qué provoca una mujer? Mira, no tenemos, mira, hay que pagar, mira. Un momento. ¿Por qué no le das vuelta al disco? ¿Por qué no haces algo diferente? ¿Por qué no te pones a orar? Y me ayudas a orar. Es como gotera continua, tic, 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 tic. ¿Sabe que Carías era bíblico? Dicen que uno de los métodos de tortura de el general Carías, que fue nuestro dictador, ¿verdad? Porque todo país debe tener un dictador, aunque algunos quieren, ¿verdad? Dice que había una manera de torturar a la gente. Lo amarraba a una silla y lo sentaba, ¿sí? Amarrado. El cliente no se podía mover para nada. Ponía sólida la cabeza y luego hacía que una gota, tax, 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 cayera ¿en dónde? En su cabeza. ¿Ha visto usted lo que hace una gota en el cemento? Abre cemento. ¿Cuánto trastorno en la mente? Bueno, era bíblico, porque hay unas mujeres que son como gota continua, dice la Biblia. ¿Ah? Y cluc, 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 cluc. Ahora, ¿se puede imaginar? Ahora, vuelvo aquí a la lectura, no sé por qué me metí ahí. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. ¿Por qué razón? No tenían fe. No tenían confianza. ¿Qué pasa con nuestra fe? ¿Qué provocó a Dios la duda en esta gente? ¿Qué dice? Ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal ¿a quién? A Moisés. Versículo 11. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Ahora, Moisés tuvo la oportunidad de ver la gloria de Dios. Dios lo escondió y vio las espaldas de Dios, la gloria de Dios. Amén. Pero aquí Moisés le está hablando ¿a quién? Al viento. ¿Por qué me pones esta carga de este pueblo infeliz? Mire, está entrando en amargura. Una persona que empieza a protestar sobre su responsabilidad es una persona que está en la línea de la frontera de la amargura. Ya no quiere esas cosas. Le fastidia esa cosa. Mira, el versículo sigue, dice,
¿Y por qué me ha hallado? Bueno, ya, versículo 12. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carnes que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, aquí viene el desánimo. El hombre ya está desanimado. Y ponga atención, por favor, lo que produce el desánimo. Aunque aquí no lo vamos a estar estudiando de esa manera, solamente lo vamos a mencionar. Mire lo que produce en Moisés el desánimo. Dice, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte. Mátame mejor. No quiero soportar más este pueblo. ¿A dónde agarro? ¿A dónde me voy? Yo te dije que era tartamudo. Te dije que no iba a servir para esto. Estoy cansado. No quiero más. Ya no quiero cargar. Mira, están llorando. Dale de comer. Pero mejor mátame. Más adelante Dios lo cumplió. Se lo bajó. Moisés, ven al cerro, ven para acá. Moisés, mira toda la tierra prometida. ¡Wow, mi Dios! No lo volvieron a ver. Literalmente, ¿quién mató a Moisés? Y no conjeture más, ¿verdad? No diga más. En otro mensaje se lo explico, ¿verdad? ¿Sí? Mátame. ¿Quién lo está diciendo? Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Dividió el mar. ¿Qué hizo Moisés? Pegó a la peña que no tenía que hacerle. ¿Qué hizo Moisés? Miró una zarza que estaba ardiendo. ¿Qué hizo Moisés? Miró una nube que los conducía. Miró fuego que los protegía. ¿Qué más miró Moisés? Miró cómo el ejército se moría. ¿Qué más hizo Moisés? Tocó con su báculo y el agua se convirtió en sangre. ¿Qué más hizo Moisés? Miró ranas, piojos, moscas. ¿Qué más miró Moisés? E hizo Moisés grandes cosas. Y ahora por media libra de carne está llorando. ¿Por cuánto lloras tú? 3 onzas, pastor. Otro ejemplo. Mira Josué, capítulo 7. Vamos a llegar hasta la mitad, ¿le parece? Y la otra mitad el otro domingo, ¿sí? ¿Ven? Si Dios nos da licencia, ¿verdad? Y si usted viene. Sí, porque ¿cuánto llevamos, hermanita? Ya van los 40 minutos. Y usted no me va a aguantar la hora más, ¿verdad? Mire, su silencio responde. Hay que ir a planchar, pastor. Hay que ir a hacer la cena, pastor. Hay que ir a otra cosa, pastor. Pero hay que ir. Porque mañana es lunes. Hay que levantarnos a trabajar. Ni trabajo tienes. Y estás diciendo que mañana vas a ir a trabajar. La Biblia dice que no hay que mentir, ¿va? ¿Ven? Miremos a Josué, capítulo 7, versículo 6 al versículo 9. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Perdóneme. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, Josué? No, es que los de Jai nos derrotaron. Mira, nos mataron gente. ¿Y qué estás haciendo ahí metido? En medio de cenizas ahí, con luto. ¿Qué haces, Josué? Es que nos mataron gente, te estoy diciendo. Y Dios pregunta, ¿qué dije primero? ¿Qué dije primero, Josué? ¿Cómo que qué dijiste? ¿Qué dije primero? Nadie toca nada del anatema. Josué, levántate, porque hay pecado. Deja de estar llorando. ¿Cuántos creyentes nos olvidamos de lo que Dios dice y nos metemos en una condición a consecuencia de otra situación y olvidamos lo que Dios dijo? Amén.
Y estamos tratando de resumir y de justificar nuestra condición con la situación que hicimos por haber olvidado la posición que Dios nos dijo que tomáramos. Así hay muchos creyentes hoy en día. Se nos olvida lo que Dios ha dicho. 2 hombres fuertes, ¿verdad que sí? ¿Qué hizo Josué? 7 vueltas, ¿alrededor de qué? Jericó. ¡Bum! ¿Qué hizo Josué? Moisés por un lado, con las manos levantadas, y cuando se cansaba Aarón, ¿y quién más? Ur, ¿verdad? ¿Sí? ¡Vamos! Levanta las manos. ¿Y quién peleaba abajo? Josué. Moisés bajaba las manos, ¡bum! Perdía Josué. ¡Súbelas! Suspendían las manos. Está bien, sigamos matando a estos bandidos. Moisés se cansaba, ahí estaba aquel. Y a saber cómo pensaba esas manos, manos santas de Moisés. Y ahí estaba ese hombrecito peleando al lado de la falda de la montaña. Mira a Moisés bajar. Moisés lo mira. Moisés sabe lo que Dios quiere con ese hombre. Él es tu sucesor. Lo escoge Dios, lo pone al frente. El pueblo le dice: tan solamente si andas como Moisés anduvo. ¿Y qué haces José al final de toda su vida? Escojan a quién van a servir. Pero yo serviremos a Jehová. ¿Y qué fue lo primero que le dijo Dios? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas y guardes conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar ¿qué? Tu camino, y todo te saldrá bien. Excelente, ¿no? Excelente. Hermanos, que no se nos olvide lo que Dios dijo, para no estar en una condición de lamento. Porque cuando Dios da, no quita. Cuando Dios da, prospera, no disminuye, amplía. Dios no da para avergonzar. El mundo te da para avergonzar. Te da y creces y luego ¡shur! Al suelo. Pero Dios no. Dios te da para que te sea exaltado primero su nombre. Gloria a Dios por eso. Bien, gloria a Dios por eso. Le menciono otro ejemplo. ¿Sí? Bien. Elías, Primera de Reyes. A mí eso, mire, yo lo aprendí desde pequeño este ejemplo. ¿Y cómo? Y me aprendí hasta un canto. ¿Qué haces ahí, Elías? Ya, cómo conmueve mi corazón ese canto. Usted dice, ¿eso es el canto? Bueno, usted no lo entiende porque yo sí lo sé. Usted puede recordar cualquier cosa en su vida y no tener ningún tipo de sentido. Tal vez el hecho de que yo le diga, ¿qué haces allí, Elías? Usted no sabe nada. Usted, qué ridículo, pastor. A mí me importa realmente que me juzgue de ridículo, pero yo me conmuevo cada vez que digo eso. Primera de Reyes, capítulo 19. Elías huye a Oreb. ¿Sí? Ahí está. Y Dios le pregunta algo a Elías. ¿Sabe por qué Elías ha huido? Bien, ha degollado, ha cortado la cabeza de ¿cuántos? 450. ¿Qué? Príncipes, sacerdotes de quién? ¿De Baal? Les ha bajado la gallina. ¡Pra! Usted se asombra con lo que vemos ahora, ¿ven? Un encostalado, otro embolsado. No, mire Elías, 450 en un... Más chiquita, levántela bien la cabeza. Ahí está. Él abajo también. Todos. Ahí pasó el machete encima del hermano Mary porque no le alcancé, entonces teníamos que darle más abajo. Ahí. 450 y viene esa infeliz mujer ramera. Lo que le hiciste a mis profetas, te haré lo mismo a ti. Vámonos. ¿Quién? ¿Corriendo quién? Elías, vámonos. A veces es correcto huir de una mujer enojada. Sí, es mejor. Y esa mujer sí que estaba enojada. Amén, hermanos, maridos.
Decía algo. No, Gabriel. ¿Está enojada? ¿Es enojada? Cállese, hermano, mejor después entramos a consejería. Bueno. Mira ahí, Primera de Reyes, entonces, 19, 1 al 4. Acab dijo a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado de espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¿Qué es esto? Desánimo, angustia, desesperación. ¿Qué había hecho Elías antes de degollar a los 450? ¿Perdón? Ahí está. Ok. Ustedes se las creen, ¿verdad? Hagan su altarcito. Degollen su animalito. Ahora saben una cosa, rocíenle agua. Pero ¿saben qué? Hagan una zanja alrededor. Échenle agua. Otra vez, échenle agua. ¿Estás loco? Échenle agua. A la leña y todo, mójenla. Otra vez. Señor, tú eres mi Dios. Vamos, hágalo. ¡Bum! Consumió todo. Lamió el agua, dice la Biblia. Hoy sí, papá, vengan. ¡Bum! ¡Bum! Empieza aquella carnicería. Y viene esta mujer: te voy a matar. ¿Y qué le dice a Dios? ¿Qué le dice Elías a Dios? Mátame. Porque esa mujer me quiere matar. Mátame tú mejor. ¿Y qué le dice Dios a Elías? Lo mismo que le dijo a David en el Salmo 142. Tú has conocido mis sendas. ¿Y qué le dice Dios a Elías? Mira, ¿sabes qué? Levántate. Vuélvete por el mismo camino que has venido. Porque todavía hay 7,000 que no han doblado sus rodillas. Excelente. Hombres de fe: Moisés, Josué, Elías. ¿Le pongo otro? El mismo rey David una vez más. Bueno, vaya a la Biblia entonces. Avanza, pastor. Sí, estoy haciéndolo. Vaya ahí, Primera de Samuel, capítulo 30. Está más cerca de la hora, hermanos. 48 a la media hora. No he pasado ni del primer renglón. Se lo dije que no íbamos a terminar este mensaje. Capítulo 30 de Primera de Samuel. ¿Ya lo tiene? Versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de qué, de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos. ¿Qué hizo con David eso? Se angustió. Le dijeron que lo iban a matar. Job, todo el capítulo 3 de Job. ¿Sabe cómo se le conoce a este capítulo o cómo Job llama? Búsquelo por favor, el libro de Job, capítulo 3. Mire el título pues: Job maldice el día en que nació. ¿Sabe lo que usted lee en todo el capítulo 3? No más que maldición. Que maldiga el día en que naciste, que Dios maldiga el día en que dijo que ibas a nacer varón, que Dios haga esto con ese día, que Dios oscurezca ese día. Híjole. Pero me llama el versículo 22, atención. Mire lo que dice. Dice que se alegran, capítulo 3, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hayan que el sepulcro. ¿Sabe de quién está hablando? De 3:22. ¿Sabe de quién está hablando? De una persona que quiere
morirse. Y esa es la condición de Job. Él quiere morirse. Job no había y no sabía lo que Dios iba a hacer con él. Hasta hoy en día hablamos y contamos de Job, de lo que Dios hizo con él. Y podemos sacar cosas enormes. Por ejemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 1, vemos su prosperidad. Capítulo 1, vemos su temor. Capítulo 1, versículo 1 hasta el 5, podemos descubrir algunas características especiales de ese hombre. Temeroso de Dios, apartado del mal. Pero el capítulo 3, vemos su desánimo. Dice la Biblia que tenía que agarrar un tiesto, dice la Biblia, pero nosotros le conocemos como un tejo, como un pedazo de algo. Tenía que agarrar, ¿sabe para qué? Para la rasquiña que tenía en todo el cuerpo. ¿Ha tenido usted, cómo se llama eso que tuvimos? Varicela es, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ha tenido usted varicela? ¿Qué pasa con la varicela? Se toca y ay. Ahora, ¿puede imaginarse usted? Duplique, multiplíquelo, qué sé yo, ponga cualquier condición en el cuerpo de ese hombre. Estaba desanimado. Y él está diciendo: hombre, quisiera morir. Quisiera morir mejor. Qué bárbaro el desánimo, ¿verdad? ¿Qué le parece si usted quisiera morir y deseara morir y decía: mira, esta condición ya no la aguanto, esta situación ya no la aguanto, ya no la soporto, ese marido, esos hijos, la condición, la política de este país empobrecido, la miseria, la inseguridad, la falta de esto, la falta de aquello, la falta de lo otro, ya no la aguanto? Hombre, se vuelve loco cualquiera, ¿no? ¿Sí o no? Tan solo piense que ahora ya llega, ya viene que Merry Christmas, ya viene Navidad, ¿verdad? Ya viene Navidad y yo sin empleo. ¿Y mis hijos? Qué angustioso, ¿verdad? Pero antes de Navidad, ¿quién te ha sostenido todos los 11 años, los meses anteriores? Y sin empleo, ¿quién te ha sostenido? Hasta unas libritas más has echado. ¿Cómo es posible que haya pobreza? Ay, pastor, estoy muy feo porque yo no sé qué me está pasando. Yo estoy muy triste porque no tengo nada, pastor. Y con la barrigota. Y ya viene Navidad, pastor, y yo mis hipotes, yo estoy muy afligido. ¿Y quién te ha sostenido los 11 meses antes? ¿No ha sido Él? Ya no tengo tiempo para otro ejemplo. Vamos a quedar ahí picados, ¿verdad?